Y ahora sí, ya. Está la pauta del control. Aquí lo que teníamos que hacer era realizar las respectivas simplificaciones hasta llegar a la expresión 3a. Ya la pauta se la voy a subir al UCM virtual también. En este teníamos varias formas de hacerlo. Bueno, el de arriba también eran distintas las simplificaciones que podíamos hacer. Pero en general si seguían una secuencia de pasos correctos, justificada como se los pedí. Eh, se iba a considerar correcto. ¿Ya? Acá lo mismo, podíamos reemplazar los valores y operar el primer paréntesis hasta llegar a un 0 y el segundo paréntesis hasta llegar a un 6 y luego 6 por 6 iba a dar 0. Acá lo mismo era tomar los valores, reemplazarlos. ¿Ya? Estoy revisándolo hacia la rápida porque después tienen la pauta y la pueden revisar con más calma. ¿Ya? Era tomar los valores, reemplazar y nos quedaba esta expresión. Arriba 2 elevado a 3 es 8, la raíz cuadrada de 2 más 2 raíz cuadrada de 4 sea 2, 2 partido en 2 es 1, 8 dividido en menos 1 es menos 8 y después esta diferencia era menos 7. Bien. Además aquí está la información de cuánto valía cada ítem. Y la última pregunta, bueno, era simplificar, teníamos que resolver la multiplicación que aparece aquí, término a término, lo cual se traducía en estos 4 términos. Luego, simplificar este menos 1 más 1, o sea, cancelarlos, es 0, este t positivo con este t negativo es 0, ese 6t cuadrado más este t cuadrado son términos semejantes, así que sumaban 7, y bueno, el otro término no tiene términos semejantes, así que queda tal cual. Finalmente, ese era el polinomio y el grado de ese polinomio es 3. ¿Ya? Hubieron varias personas que se les olvidó leer bien la pregunta y claro, hicieron todo el desarrollo, llegaron al polinomio, pero no indicaron el grado del polinomio. ¿Ya? Era una parte importante de la pregunta, así que para que no les vuelva a pasar lo mismo en las siguientes evaluaciones, hacer el desarrollo bien, cuando terminen volver a leer la pregunta para asegurarse que están respondiendo lo que se les está preguntando. Eh, bueno, eso sobre el control. Les recuerdo además que este martes tenemos otro control más. La siguiente clase tenemos un taller y luego viene la prueba. Entonces, bueno, si les fue mal en el control pasado, ahora es momento de recuperarse. Hay plazo todavía. Ya. ¿Qué va a entrar en el próximo control? Va a estar dirigido principalmente a productos notables y factorización. ¿Ya? El control pasado se dejó un poquito fuera de lado eso para centrarnos en lo previo, que era fracciones, multiplicaciones, eh, suma y resta de términos semejantes, etc. Ahora, me interesa mucho en la clase de hoy ver bien el tema de factorización, ¿ya? Porque sé que a muchos no les quedó claro. Yo lo pasé muy rápido porque era necesario en ese momento, pero ahora como tenemos un poco más de tiempo podemos volver a retomarlo. Mira, gran parte de las factorizaciones las revisamos la semana pasada, al igual que esta parte de productos notables. Todo este ejemplo lo seguimos. Me interesa mucho retomar este tipo de factorización. Y el siguiente. Recordemos. ¿Dónde están? Acá. ¿Ya? Hoy nos vamos a centrar
en un comienzo en factorizar, si es posible, expresiones de esta forma. X cuadrado, ya, X cuadrado, sin ningún número adelante, X cuadrado más PX más Q, donde P y Q son números, y dependiendo del valor de esos números, va a depender la factorización que vayamos a realizar. Estos ejemplos ya los hicimos, pero los vamos a volver a hacer para que recuerden un poco cómo trabajar esto. Entonces, nos vamos al Paint. Espero cambiar el sistema del Paint dentro de las próximas clases. Pero por mientras es útil, así que sirve. Ya. Les recuerdo, entonces, cuando nosotros tenemos una expresión de este tipo, lo que buscamos es encontrar dos números que deben ir en esta parte de los paréntesis, ¿ya? Esos dos números tienen que cumplir un requisito en particular. Esos dos números multiplicados nos deben dar 6 y sumados nos deben dar 5. ¿Ya? Importante, este 6 y este 5 consideran ese signo. Entonces, si eso fuera un signo menos, acá debería ir un menos también, un menos 6. Si este es un signo menos, acá debería ir un menos 5. En este caso, ambos son positivos, por lo tanto estos números son positivos. Y exacto, en este caso está sencillo. 3 por 2 es 6, 3 más 2 es 5. Por lo tanto, esos son los números que vamos a colocar ahí. ¿Ya? Ambos números son positivos. Por lo tanto, aquí tienen que ir los mismos números con los mismos signos. ¿Ya? Ahora está factorizado, ¿ya? Esta factorización funciona, pero no siempre existe la combinación de números pedida. Por ejemplo, imaginen, nosotros tenemos la expresión x cuadrado menos 6x más 1. Estaríamos buscando dos números que multiplicados nos den 1 y que sumados nos den menos 6, lo cual es claramente imposible. ¿Por qué? Porque si dos números multiplicados dan 1, significa que ambos tienen que ser 1. Si uno de estos números no es 1, no, va a fallar. Pero si esos números los colocamos acá, no nos suman menos 6. Por lo tanto, en este caso no existe factorización. Y es importante darse cuenta de eso. No siempre es posible encontrar la factorización. Pero cuando existe, nosotros tenemos que ser capaces de encontrarla, como en este caso. Otras veces, este tipo de factorización se combina con otras factorizaciones. Por ejemplo, aquí. Este pareciera no ser el caso de esta factorización porque no es de la forma x cuadrado más px más q, ¿ya? Pareciera no ser de esta forma porque esta expresión tiene un número acá, digamos un pqr, tiene una r aquí. Entonces pareciera tener esa forma. Nosotros necesitamos para factorizar de esta forma que aquí aparezca un 1 o que no aparezca nada. Entonces, pareciera adoptar otra forma, pero si nosotros nos damos cuenta, el 3
se puede factorizar primero. Entonces yo coloco el 3, factor de x cuadrado, ¿ya? Porque 3 por x cuadrado me da 3x cuadrado, menos x, y obtengo el siguiente término, menos 2, y obtengo el último término. Ahora, estas expresiones son exactamente iguales, pero aquí en el paréntesis ya tengo un polinomio de esta forma. Ya fíjense que el coeficiente, el número que está multiplicando la x cuadrado es un 1, o no hay número. Acá, este p está tomando el valor de menos 1, esto que está aquí, eso es un menos 1. Y el q está tomando la forma de menos 2. Entonces, ahora sí podría intentar buscar esta factorización. X, y ahora tengo que buscar dos números que multiplicados den menos 1, o sea, perdón, menos 2, y que sumados nos den menos 1. Aquí es donde tenemos que recordar un poco, para ayudarnos a encontrar estos números, tenemos que recordar, para que una multiplicación de negativa, exacto, ¿ya? Para que una multiplicación de negativa, los números que estamos buscando deben tener signos distintos. ¿Ya? Es la única forma de que una multiplicación de negativa. Por lo tanto, yo ya sé que uno de estos números es negativo y que el otro número es positivo. Y ahora, ¿de qué forma puedo encontrar dos números que multiplicados me den 2? Bueno, la única combinación es 2 por 1. ¿Ya? Puede ser menos 2 por más 1, o puede ser 2 positivo por el 1 negativo. ¿Ya? Y son las únicas dos combinaciones posibles. ¿Cuál de estas dos es la que me va a servir? Bueno, depende. ¿Cuál de estas dos cumple con la segunda condición, que es la suma? Necesitamos que la suma sea menos 1. Si sumamos los dos primeros números, me da menos 1. Si sumamos los dos números de acá abajo, me da 1 positivo. Por lo tanto, esa es la combinación que me sirve. ¿Ya? Y esta sería la factorización que tenemos que hacer. Si se fijan, combinamos dos tipos de factorización. Primero agrupamos por el 3, quedándonos esto. Y luego factorizamos este paréntesis con este nuevo método que estamos viendo acá. Y obtuvimos lo de acá. ¿Ya? Me interesa mucho que aprendan esto, porque estas factorizaciones van a aparecer mucho en muchos ramos y hay que manejarla, ya es esencial. O sea, si ustedes van a un libro de economía, van a encontrar esto. Si ustedes van básicamente a cualquier libro donde aparezca algo de matemática, se van a encontrar con este tipo de factorización. Entonces, les voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios y ojalá puedan hacerlo en este momento. A ver, tengo que... ¿Para eso? Ya. Esos son los ejercicios. ¿Ok? Intenten hacerlo en este momento. Bueno, recién estábamos haciendo... ¿cuál era? X cuadrado menos 1 menos 2. Bueno, recién hicimos este, entonces ese ya no iría. Nos quedan 4. Ya, intenten hacer esos
4 ejercicios, yo les voy a dar unos 10 minutos y si tienen preguntas las van haciendo. Ah, ya. No entendí mucho lo que hizo. Ah, ya, perdón. No había visto el chat. Déjenme volver atrás. Ahí tengo los ejercicios para las personas que no es necesario que quieran seguir inmediatamente. Y voy a intentar explicar nuevamente esto. Ya, primero, voy a volver a explicar. Y interesante la pregunta que hace Constanza en el chat. Nosotros después vamos a ver otro tipo de factorización, que era, yo sé que lo recuerdan, cuando multiplicamos y dividimos por el mismo número. Ese tipo de factorización la utilizamos siempre y cuando no tengamos otra alternativa, porque es mucho más engorrosa y difícil de llevar a cabo. En este caso, ¿podíamos usar esa forma? Sí, pero al factorizar por el 3, logramos llevar ese paréntesis a esta forma. O sea que podíamos utilizar esta técnica. Y siempre que podamos utilizar esta técnica, la vamos a intentar usar, porque es mucho más sencillo. ¿Ya? Entonces siempre ustedes se tienen que fijar en los números. Si podemos factorizar por algún número que tengan en común, lo hacemos. Si no podemos factorizar, es porque vamos a utilizar otras técnicas que siguen más adelante, que es la que tenemos que ver inmediatamente después. ¿Ya? Es por eso que no era necesario multiplicar y dividir por 3 en este caso, pero sí podíamos hacerlo y vamos a llegar al mismo resultado. ¿Ya? Pero ojalá intentar evitar lo máximo posible utilizar técnicas más complicadas si podemos, en este caso, usar dos técnicas que nos facilitan un poco los cálculos. ¿Ya? Entonces, como respuesta, sí, se puede usar esa técnica, pero no es lo ideal, porque en este caso podíamos factorizar por 3. Y voy a intentar volver a explicar para las personas que no entendieron. Ya. Ya, si alguien necesita los ejercicios, ahí están para que le saquen un pantallazo o algo. Porque yo voy a dejar de mostrarlo en este momento y después vuelvo. Ya. ¿Cómo resolver esto? Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que el 3, ese 3 y ese 6 se pueden factorizar por 3. ¿Ya? Porque 3 por 1 me da 3, 3 por 1 me da 3, 3 por 2 me da 6. Por lo tanto, yo lo puedo factorizar. ¿Cómo lo factorizo? De esta forma. 3 por x cuadrado, 3x cuadrado. 3 por menos x, menos 3x. 3 por menos 2 me da el menos 6. Si se fijan, esto es una equivalencia. ¿Cuál es la gracia de esta equivalencia? Que aquí en el paréntesis yo tengo una expresión de esta forma. Y cuando yo tengo una expresión de esta forma, yo la puedo factorizar, siempre y cuando existan los números. ¿Cómo se factoriza? Lo que hacemos aquí es buscar dos números que multiplicados nos den esta constante de acá, menos 2, y que sumados nos den el número que está acompañando a la x. Que si en este caso aparece menos x, es porque la x está siendo multiplicada por un menos 1 aquí que normalmente no se anota, pero que está ahí. ¿Ya? Por eso este menos 1 es el que se colocó acá. Ahora, tengo que buscar números que multiplicados me den 2 y que sumados o restados me den 1. Aquí está claramente 2 por 1, 2, 2 menos 1, 1. Por lo tanto, esa es la única combinación posible. Ahora necesito que los signos calcen. ¿Ya? Normalmente para ver los signos nosotros nos fijamos.
Si la multiplicación es negativa, los signos tienen que ser distintos, porque recuerden que si yo multiplico más por más, me va a dar un número positivo. Si yo multiplico menos por menos, eso me da un número positivo también. Pero si yo multiplico menos por más, eso me da negativo. Si multiplico más por menos, eso me da negativo. Entonces, los signos tienen que ser distintos, porque esta, que es el resultado de la multiplicación, es negativo. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el positivo y cuál va a ser el negativo? Bueno, me tengo que fijar acá. Como la suma debe arrojar un resultado negativo, eso significa, si recuerdan bien, que el número mayor es el negativo y que el menor es el positivo. Entonces ahí tengo los números. Menos 2 y más 1. Menos 2 y más 1. Ese menos 2 finalmente lo llevo y lo anoto ahí. Este 1 positivo lo tomo y lo anoto ahí. Y ahí queda lista mi factorización. ¿Cómo la puedo comprobar? Bueno, puedo multiplicar estos términos aquí, acá, aquí, acá, y tendría que obtener esto. Siempre se puede comprobar de esa forma. Entonces, ahora yo necesito, y ojalá hagan estos 5 ejercicios. Bueno, dijimos que eran 4 porque este lo acabamos de hacer recién. Estos 4 ejercicios. Ahí. ¿Ya? Hacer esos 4 ejercicios para ir practicando esta forma de factorización. Es esencial y por lo tanto intenten hacerlo ya. Si no lo pueden hacer tal como escribieron algunas personas, eh, pregunten. Intenten no ver las respuestas en el chat porque ya sin ayuda, ojalá. Cuando vayan terminando, si pueden ir escribiendo en el chat que terminaron, o tal como lo hicieron ahí, si pueden ir mandando sus respuestas, sería ideal. Así que yo les voy a dar hasta 5 minutos más. Yo tengo las 10:10 hasta las 10:15 para intentar hacer eso. Y ahí lo revisamos. Terminando eso, pasamos al siguiente tipo de factorización. Ya, bien. Recuerden que hoy también tienen la clase del CAP. Nosotros siempre estamos hablando con la gente del CAP. Le estamos informando qué cosas vamos a evaluar en la próxima evaluación como para que ellos vayan reforzando esos contenidos puntualmente, ¿ya? Así que ahí tienen como una pista de lo que se les va a preguntar en el control del próximo martes. Si alguien por algún motivo tiene problemas para realizar las evaluaciones, ok. Ya, hay varias personas que ya terminaron, entonces vamos a ir revisando en unos minutos. Ya, pero lo que les estaba contando, si alguien tiene problemas para realizar las evaluaciones por conectividad, intenten informarnos antes de la evaluación, o si hubo un problema puntual, avisarlo antes posible ya. No se puede
quizás no se les puede ayudar si no, si se nos informa muy a destiempo, ¿ok? El primer control, bueno, valen poquito los controles, entonces no es tan importante, pero sobre todo en las pruebas, por ejemplo. Es importante que ahí intenten asegurarse de tener una buena conexión y, y si no es así, comunicarse antes. Profe, ¿Sí? ¿me escucha? Pero ¿Sí? ¿cómo uno se va a comunicar antes, profe, si se le va la señal? Por Por eso. ejemplo, yo donde vivo, como para ir a conectarme a un lugar es demasiado lejos, profe. No por eso, pero tener información de que tú vas a tener problemas y a eso voy. O sea, entiendo que si tienen un problema puntual de conexión no pueden avisarlo antes, pero intentar de alguna forma nosotros tener claro quiénes son los que no pueden hacer la evaluación tranquilo por problemas de conexión y ahí intentar encontrar una forma de ayudarlo ya porque a ver, no puedo, que no se puede hacer de otra forma ya. Lamentablemente así están las cosas y vamos a tener que arreglárnoslas de esta forma. Entonces, a lo que voy es, no sé, intentar hallar la forma de hacer las evaluaciones. Si no pueden, por último, intentar mandar un correo. Porque incluso no sé, se podría coordinar una prueba extra, un horario extra, pero para eso necesito la información antes de la evaluación ya. Ok, vamos a revisar los ejercicios. Ya, vamos a ir en orden. El primero tenemos encontrar dos números que sumado den 3 y multiplicado den 2. Normalmente uno comienza encontrando la multiplicación, ¿ya? ¿Cuáles son los números que multiplicados me dan 2? Normalmente aquí buscamos números enteros, no fracciones, entonces es más sencillo. 1 por 2 y 2 por 1. ¿Ya? Por lo tanto, no tenemos otra alternativa. 1 por 2. Necesitamos que la multiplicación sea positiva. Por lo tanto, ambos números son positivos, ambos números son negativos. ¿Con cuál me quedo? Con ambos números positivos, porque necesito que la suma sea más 3. Listo. Entonces recuerden, partamos siempre por encontrar dos números que satisfagan la multiplicación. Necesito dos números que multiplicados den 2. ¿Ya? Nos preocupamos del número primero, 2, ¿ok? Son estos mismos, 1 y 2. Necesitamos ahora que estos dos números nos den un resultado al multiplicarlo negativo, por lo tanto los signos van a ser distintos. Va a ser uno negativo y va a ser el otro positivo.
necesitamos que la suma sea positiva, por lo tanto el mayor de los números debe ser el positivo. 2 y 1. Y así es el proceso que uno sigue para intentar factorizar de esta forma, ¿ya? Tenemos x, x. Necesitamos encontrar dos números que multiplicados nos den 54. Y ahí tenemos varias opciones. Por ejemplo, una podría ser siempre en la que tenemos que probar 54 por 1. ¿Ya? Podría ser, pero claramente no van a cumplir con que la suma sea 15. La otra podría ser 20 y tantos por 2. ¿Cuánto? 27 por 2. Tampoco me sirve. Y ahí ir probando por 3. Tampoco. 9 por 6. Son 54. Y al sumarlo me va a dar 15. Perfecto. Esta es la combinación. 9 por 6. Suma positiva. O sea, multiplicación positiva. Así que los dos números deben ser de igual signos. La recta negativa. Menos 9 menos 6 es menos 15. Perfecto. X aquí y X acá. Multiplicación 11. Tenemos una opción solamente. 11 por 1. Necesitamos que sumen menos 11. Por lo tanto, ambos negativos. Menos 11 por menos 1. 11 positivo. Menos 11 más menos 1. 12 negativo, perdón. Y ahí estamos. ¿Ok? Esa era el primer tipo de factorización que quería recordar con ustedes. Quizá una de las factorizaciones más importantes. Y ojalá la tengan clara y la vayan practicando. Ahora necesitamos recordar el otro tipo de factorización, que sería este que ven aquí. ¿Ya? Este es el otro, que es de la forma mx más n más q. ¿Ya? De esa forma. ¿Qué es lo que hacíamos en estos casos? Bueno, nosotros multiplicábamos arriba y abajo por m, por este número que aparece aquí, arriba y abajo por ese número, y después nos arreglábamos para seguir, normalmente con un cambio de variable. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Voy a borrar esto y me voy a quedar con los ejemplos, porque esos son los que vamos a resolver. Fíjense que este caso se diferencia del anterior simplemente porque el coeficiente de la x, el número que está multiplicando la x, ya no es 1, sino que es un número distinto. ¿Ya? En este caso, y aquí es donde voy a volver a abordar una pregunta que me hicieron delante. En este caso, nosotros no podemos factorizar por 3. Por lo tanto, la única forma de intentar factorizar esto es seguir esta técnica. ¿Ya? Es la única forma. Imaginen, en vez de un 11, ahí fuera un 12. Si esto fuera un 12, el 3
ya sí lo puedo factorizar, porque 3 por 4 me da 2 y 3 por 2 me da 6. Entonces, en este caso, yo intentaría primero factorizar por 3. X cuadrado más 4x más 2. Y luego intentaría factorizarlo de acá, si es que se puede. En este caso ni siquiera se puede, ¿ya? Entonces, si yo puedo factorizar por el número en cuestión, lo factorizo. Y después sigo la otra técnica que acabamos de ver porque es más sencilla. En este caso yo no puedo factorizar por 3. ¿Por qué no puedo? Porque 3 por cuánto me da 11. Por nada. O sea, necesitaría una fracción ahí, un número decimal. Por lo tanto, no puedo llevarlo a la forma anterior. Tengo que utilizar sí o sí la técnica que estamos viendo ahora. ¿Cuál es esta técnica? Nosotros nos fijamos en el número que acompaña a la x cuadrada. En este caso, un 3. Y vamos a multiplicar arriba y abajo por ese 3. ¿Por qué arriba y abajo? Porque si multiplicamos arriba solamente, estamos cambiando nuestra expresión. La estamos multiplicando por 3. En cambio, si multiplico por 3 y divido por 3, finalmente no estoy haciendo ningún cambio. Eso es lo que yo quiero. Ok. Normalmente, digo siempre normalmente, porque ahí, dependiendo del caso, uno va a ir probando, van a funcionar cosas diferentes. Pero en muchas ocasiones lo que hacemos aquí es multiplicar el 3 por cada término. Entonces, 3 por 3 por x cuadrado me queda al comienzo. Luego me queda 11 por 3x. Ya recuerden que 3 por 11x es lo mismo que 11 por 3x. Las multiplicaciones se pueden, son conmutativas, como lo vimos antes. Y luego tenemos 6 por 3. Aquí hay algo importante que nos tenemos que fijar. Esto lo voy a copiar ahí. Y este va a quedar acá. Bien. Aquí. 3 por 3. 3 por 3 por x cuadrado es lo mismo que 3 al cuadrado por x. Y eso es lo mismo que 3x al cuadrado. Y esa es la clave. Nosotros vamos a escribirlo de esta forma. Como 3x y todo entre paréntesis al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto que están viendo aquí es lo mismo que esto que están viendo acá. Exactamente lo mismo. Luego, 11 por 3x, yo a propósito lo escribí así, porque ya sabía a lo que veníamos. 3x. Finalmente, 6 por 3, lo multiplicamos nomás. 18. ¿Ya? Así nos va quedando. La idea es formar aquí un término, 3x, que también voy a formar acá, 3x. ¿Ya? La idea es repetirlo. Tengo un 3x acá, acá también fuerzo el 3x. Por eso yo no coloqué 11, o sea, 3 por 11x, porque yo necesito formar el 3x acá. ¿Por qué necesito ese 3x? Porque ahora yo voy a hacer un cambio de variable. Yo voy a decir u va a ser igual a 3x. Entonces ya no voy a trabajar con la 3x, sino que voy a trabajar con u. U al cuadrado más 11u más 18.
aquí es donde arriba yo necesito intentar factorizar de la forma que vimos antes. Fíjense que ahora, ¿por qué funciona este método? Porque acá yo ya no tengo un número distinto de 1. Aquí hay un 1. Entonces yo puedo factorizar como vimos antes. Dos números que multiplicados me den 18 y dos números que sumados me den 11. Y aquí es donde tengo que ver cuáles son las combinaciones posibles. 18 por 1. Recuerden que siempre nos centramos en la multiplicación primero. 18 por 1 me sirve. 9 por 2 me sirve. 6 por 3 me sirve. Por 4 no me sirve. 7 y serían esas, creo. 9 y 2. 9 y 2. Creo que tiene razón. Sí, toda la razón. Fíjense. Necesito que la suma sea 11. 18 menos 1, 17. No me sirve. Necesito que la suma sea 11. 6 más 3, 9. No me sirve. 9 más 2, 11. Perfecto. Esa es la combinación que me sirve entonces. 9 y 2. U aquí, U allá. No coloco X porque mi variable es U. Y ambas positivas. Perfecto. ¿Cómo sigue esto? 3 abajo. Arriba ya lo tengo factorizado. U más 9 por U más 2. Pero ¿cuál es el problema? A mí me están pidiendo factorizar esto. Y acá no aparece U, aparece X. Por lo tanto, yo tengo que volver a X. Pero yo sé que U es igual a 3X. Por lo tanto, en vez de U, voy a colocar 3X. Pero me da lo mismo porque ya está factorizado. En vez de U, yo coloco 3X. ¿Ya? Y esto, en general, ya está terminado. Pero muchas veces se puede hacer un paso extra. Fíjense, 3x más 9 se puede factorizar por 3, porque 3 por 1 es 3, 3 por 3 es 9. Entonces yo voy a factorizar por 3. 3 factor de x más 3. Y acá tengo 3x más 2. Acá yo no puedo factorizar, porque el 2 y el 3 no tienen divisores en común, más que el 1. 3 arriba, 3 abajo. Lo puedo cancelar. Y finalmente queda x más 3 por 3x más 2. Y ahí está completamente factorizado. 3x más 2 por x más 3. Exacto, ya los paréntesis pueden ir en orden, en el otro orden, y va a dar lo mismo. Pero esa es la forma en que se trabaja. Y todos los ejercicios van a ser iguales, salvo que el número que está aquí adelante va a ir cambiando siempre. ¿Okay? Imaginen ustedes ya, están en una evaluación, llegaron a esta factorización, quieren saber si está correcta, porque tienen un poco de tiempo, entonces pueden hacerlo. ¿Cómo hacemos para saber si nuestra respuesta es correcta? Es cosa de multiplicar x por 3x, 3x cuadrado. X por 2, 2x. 3 por 3x, 9x. Y 3 por 2, 6. Sumamos términos semejantes. 3x cuadrado más 2x más 9 me da 11x más 6. ¿Ya? Y esta expresión debería ser igual a la que estamos intentando factorizar. Coinciden, por lo tanto, está correcta nuestra factorización. Y nuestra respuesta es esa.
Otro método. No, no habría problema. Ya si se sabe en otro, eh, pueden usarlo. A mí me parece que este es el más sencillo, así que este fue el que les enseñé, pero hay algunos donde sí hay otros métodos que se pueden utilizar. Desde mi experiencia no son recomendables otros métodos, pero si los conocen, perfecto, úsenlo. Yo no voy a tener problema con que con eso. Entonces, intenten hacer el ejercicio 2 para ir practicando. Entonces, bueno, les doy 5 minutos. Por favor, escribir en el chat cuando terminen. Yo cuando vea 2, 3, 4 respuestas, sé que ya es momento de seguir con el siguiente tema. O sea, de revisar el ejercicio en este caso. Entonces el problema que tenemos que hacer es 6x cuadrado menos 5x menos 4. Intentar factorizarlo. Ya, ¿cómo van?
Vamos a dar unos 2 minutos más para intentar terminar ese problema. Ahí le tengo la solución del anterior para que se puedan guiar. Tres x menos 4, 2x más 1. No. Vamos a ver si eso era. Ya, voy a ir limpiando la pizarra mientras. Ya. 2x menos 5x menos 4. ¿Qué vamos a hacer? Primer paso. Nos damos cuenta que no podemos factorizar por 6. ¿Ya? Porque acá hay un 5, acá hay un 4. Eso es lo primero que vamos a intentar hacer. No se puede. Bueno, no se hace. Imaginen, aquí tuviéramos un 6. Yo ahí intentaría factorizar por 2, porque el 6 es divisible por 2, el 4 es divisible por 2. Entonces yo factorizo por 2 en ese caso y me quedaría 3x cuadrado menos 3x menos 2. ¿Ya? Y luego, si bien no solucioné el problema completamente, porque sigo teniendo este tipo de factorización, ahora voy a trabajar con números más pequeños, porque ya no voy a multiplicar por 6 arriba y abajo, sino que voy a multiplicar por 3 solamente. Entonces, siempre que puedo factorizar por el número, lo hago. En algunos casos me va a solucionar completamente los problemas, en otros casos me va a achicar los números y yo voy a tener que trabajar con números más pequeños y por lo tanto tengo menos probabilidad de equivocarme. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, yo multiplicaría por 3 arriba, por 3 abajo y continuaría trabajando tal cual. No es el caso, porque aparece un 5. Por lo tanto, yo no puedo simplificar, bueno, no puedo factorizar. Por lo tanto, voy a multiplicar arriba y abajo por 6. 6 abajo, el 6 se multiplica por el primer término y ya saben que me va a quedar 6x al cuadrado. Ahora me voy a saltar algunos pasos. Menos el 6 por el menos 5, lo voy a escribir como menos 5 por 6. Y ya tengo el 6x aquí y tengo el 6x acá. El último término lo multiplico. 6 por 4, 6, 12, 18, 24. Negativo. Cambio de variable. U igual 6x. Oh, que chueca la línea. 6x. Ay, ahí no.
6 abajo. U cuadrado arriba. Menos 5 por U. Menos 24. Continuemos. 6 abajo. Arriba, 2 paréntesis. U aquí, U acá. Ojo, a veces no puedo pasar de este paso al paso siguiente, porque no existe factorización, ¿ya? En algunos casos simplemente no existe factorización y no puedo hacer nada. Aquí vamos a ver cuáles son los números que me sirven. Necesito que la multiplicación sea 24. Recuerden que siempre intentamos fijarnos primero en la multiplicación. Y vamos viendo. 24 por 1, 12 por 2, 8 por 3. Y aquí ya veo que 8 menos 3 me da 5. Entonces quizás pueda intentar utilizar esta. Normalmente uno va viendo así. Por 1 primero, después por 2, después por 3. Y así hasta que encontrar una que nos sirva. Esta se acerca esta me va a servir para el 14 o para el 10. Porque 12 más 2 es 14, 12 menos 2 es 10. Esta me podría servir para el 11 y para el 5. Justo necesito el 5, entonces voy a intentar con esa. 8 aquí, 3 acá. Multiplicación negativa, signos distintos. Suma negativa, el mayor es el negativo, entonces. Esa es la factorización. Pero aún no hemos terminado, porque necesitamos, en vez de U, escribir 6x. En vez de U, escribo 6x. Y ahora yo intento factorizar. 6 acá. 6 y 8. ¿Qué número tienen en común? El 2, ya, porque 6 se puede escribir como 3 por 2 y el 8 se puede escribir como 4 por 2. Entonces yo puedo factorizar por 2. 2 factor de. Para formar el 6 voy a colocar 3x. Para formar el menos 8 voy a colocar menos 4. Acá, 6 y 3. ¿Qué número tienen en común? El 3. Aquí hay una multiplicación, por supuesto. 6x quiero formar. Tengo 3. Multiplico por 2x entonces. Quiero formar un 3. Ya lo tengo. Por lo tanto, multiplico por 1 para no cambiar el resultado. Y 6 es lo mismo que 3 por 2. Y bueno, ahí podemos simplificar todo eso. Y nos quedamos con los paréntesis solamente. 3x menos 4. 2x más 1. Perfecto. Y así es como se resuelven este tipo de factorizaciones. No sé si hay alguna duda. Pero me interesaba mucho recordarles esto. Y bueno, esa sería la respuesta. Y bueno, esto es cosa de ir practicándolo nomás. En la guía hay varios ejercicios de ese tipo. Yo ahora voy a pasar al siguiente tema. Vamos al siguiente tema. Entonces tenemos factorización. Y bueno, también podemos factorizar suma de cubos de esta forma y diferencia de cubos de esta forma. Y hay otra factorización ahí que sería bueno revisar. Pero por ahora nos vamos a ir a la clase de hoy recién. Lo que vamos a ver ahora
va a ser principalmente, tal como ven en el título acá arriba, fracciones algebraicas. ¿Ok? Nosotros en general hemos trabajado estas cosas, pero ahora vamos a recordar con más detalle porque es central para las siguientes evaluaciones y para la unidad que se nos viene después, que tenemos que ver ecuaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es una fracción algebraica? Nosotros ya sabemos lo que es una fracción. La fracción es una división de dos números. Ah, verdad, sí. El PPT. Ya, igual se lo voy a subir luego a la plataforma, pero sí, lo voy a enviar por acá por el chat. A ver. Ahí va por el chat la clase 5, ¿ya? Volvamos acá. Una fracción, tal como lo hemos visto, es una división escrita de otra forma. Son dos números, uno llamado numerador, el otro llamado denominador. En una fracción algebraica, esos números ya no son simplemente números, son expresiones algebraicas. Por lo tanto, tienen variables o eso, tienen variables. Por ejemplo, esto es una fracción algebraica, porque acá tenemos algo, un polinomio en este caso, acá tenemos otro polinomio, ¿ya? Y lo podemos dividir. Para simplificar fracciones de este tipo, lo primero que vamos a hacer es, tal como dice acá, factorizar por completo tanto numerador como denominador. ¿Ya? Vamos a simplificar la expresión de arriba, perdón, vamos a factorizar la expresión de arriba, vamos a factorizar la expresión de abajo y, y ahí, disculpen, estoy aceptando gente acá. Y ahí, bueno, ver qué sale, si se puede factorizar algo o no. Entonces, vamos al Paint y empecemos a trabajar en esto. Aquí no vamos a ver nada nuevo. Lo único que vamos a hacer es mezclar cosas que ya sabemos. Y si ustedes logran hacerlas en clases, bueno, deberían ser capaces de hacerla después cuando tengamos una evaluación, ¿ya? Creo que se dieron cuenta ya que normalmente los ejercicios que yo veo en clase, que les muestro en clase, que están en la diapositiva, son más difíciles de lo que se les va a preguntar en las evaluaciones, ¿ya? Entonces, si ustedes trabajan en clase eh, y logran hacer los ejercicios que yo les hago en clase, bueno, las evaluaciones quizás no van a tener problemas. Los problemas van a salir cuando no estamos trabajando en clases o cuando simplemente nos estamos dejando estar. Ya. Eh, yo quiero simplificar, tal como decía el problema, simplificar esta fracción. Primer error que se comete muchas veces, tachar esto aquí, tachar esto allá, ¿ok? No se puede.
las cosas para simplificarlas tienen que estar sí o sí factorizadas. Y es por eso que nosotros antes vimos factorización y ahora estamos viendo simplificación de fracciones. Las cosas tienen que estar factorizadas. Por lo tanto, vamos a comenzar factorizando. Arriba, 8x cuadrado menos 40x más 48. Yo podría pensar en multiplicar arriba y abajo por 8. Pero fíjense, al final me va a quedar 48 por 8. Eso es un... Tengo calculadora aquí, solo es un número gigante. 48 por 8 es 384 y debería trabajar con ese 384. Hay que evitar esas cosas, hay que evitar trabajar con números tan grandes, si es que se puede. En este caso, fíjense que el 8 por 5 me va a dar 40 y 8 por 6 me va a dar 48. Por lo tanto, yo puedo factorizar por 8. Yo puedo factorizar por 8. X cuadrado aquí, menos 5x, menos 5x, porque 8 por menos 5 me da menos 40. Y 8 por 6 me da 48, entonces aquí hay un 6. Y fíjense, ahora, en vez de trabajar con ese 40, en vez de ese 48, yo voy a trabajar con 5 y 6. Mucho más sencillo. Por eso, de ahí viene la importancia de factorizar. Abajo, normalmente lo que uno hace es primero reordenar. En este caso, el polinomio de arriba está ordenado. X cuadrado, X, número sin X. El de abajo está desordenado. Entonces, para no confundirnos, no hay que ser flojo. ¿Ya? Hagámoslo paso a paso. Hay que ordenarlo. X cuadrado primero, luego colocamos el X, y luego colocamos el número constante. ¿Ya? Ahí vamos. Ahora podemos adelantar pega. Ahora nosotros ya sabemos factorizar la parte de arriba. X aquí, X acá. Necesito 6 multiplicado y sumado 5. Está claro que es 3 por 2. 3 por 2. Necesito que la multiplicación sea positiva y que la suma sea negativa. Recuerden, la multiplicación es positiva, por lo tanto los dos números deben ser de igual signo. ¿Ya? Ah, fíjense que acá este ejercicio está interesante, porque la multiplicación podría ser 3 por 2, 6, o podría ser perfectamente 6 por 1, 6, ¿ya? Porque 3 más 2 me da 5, y acá 6 menos 1 me da 5 también. Entonces podrían ser cualquiera de las dos combinaciones. ¿Por qué me voy a quedar con el 3 y el 2? Porque yo necesito que la suma sea negativa. Entonces, estos dos números deberían ser negativos. Y ahí me satisfacen las dos condiciones. El 6 por 1 no me va a satisfacer nunca las dos condiciones. Porque yo necesito que sean de igual signo. Y por lo tanto yo los voy a sumar. 6 más 1 y me va a dar 7, no 5. Entonces, arriba ya lo tenemos completamente factorizado. Vamos a intentar factorizar el denominador. Tengo menos 4 aquí. Ese menos 4 me complica. Pero el 4, el 6 y el 10 se pueden dividir por 2. Entonces yo voy a factorizar por menos 2. Por menos 2. ¿Por qué por menos? Porque así yo me aseguro de colocar un 2x cuadrado aquí. Y ya está positivo y es más fácil trabajar con este. Menos 2 para que me dé 10x va a ser menos 5x. Ya, por favor, pregunten si no se va entendiendo esto. Menos por menos más. Y luego menos 3, porque menos por menos es más. 2 por 3, 6. Ahí va quedando. Bueno, ahora tendríamos que factorizar ese
2x cuadrado menos 5x menos 3. Ya sabemos que se factoriza multiplicando arriba y abajo por 2. Yo lo voy a intentar hacer aquí de la forma más rápida posible. Entonces tenemos 2x al cuadrado. Tenemos menos 5 por 2x. Menos 6 partido en 2. Menos 6 partido en 2. Luego, cambio de variable. Tenemos u cuadrado menos 5u menos 6 partido en 2. Y luego tenemos 6 y 5. Fíjense que en la misma de acá, 6 y 5. Pero ahora los signos son distintos. ¿Cuál es la factorización aquí? 6 por 1. Sí, en este caso ya no es 3 por 2, es 6 por 1. Ese es menos y este es más. Me estoy saltando paso aquí porque esto ya lo vimos, entonces ustedes podrían rehacer los cálculos y darse cuenta de esto. U es igual a 2x, entonces tengo 2x menos 6 por 2x más 1 partido en 2. Aquí factorizo por 2, me queda 2, factor de x menos 3, 2x más 1 partido en 2. Factorizo ese, o sea, simplifico ese, y aquí tengo la factorización buscada. Entonces, si me permiten, voy para arriba y voy a copiar esto aquí abajo, pero ahora ya esta expresión de aquí ya no va, sino que va a esta simplificada, o sea, esta factorizada, perdón. Ahí. Profe, ¿Sí? en la factorización, cuando sale 2x elevado a 2 menos 5 por 2x menos 6, Ya, ¿no sería aquí. más 6? No, porque aquí tengo menos 3 por 2. Y menos 3 por 2 es menos 6. Pero y el número que estaba multiplicando no... Ah, ya. Es No, no, positivo. ya entendí. Ah, ya, ok, perfecto. Entonces, a ver. Ya no, creo que no me equivoqué, por favor. Si ven algún error o algún paso incorrecto, avísenme. Ya, yo lo hice muy rápido, entonces es posible que me pueda equivocar. Y han visto que abajo se puede poner 2. ¿Cómo es eso? Ah, adelante, sí. Aquí se puede poner por 2. Ya, ahora recién nosotros vamos a pensar en simplificar, porque recién tenemos completamente factorizado arriba y abajo. Entonces, vemos que este paréntesis es igual a este, lo simplificamos. Vemos que el 4 se puede escribir como, o sea, que el 8 se puede escribir como 4 por 2, y por lo tanto, este se simplifica con el de ahí. Entonces, ¿qué paréntesis sobrevivió arriba? El x menos 2. ¿Qué paréntesis sobrevivió el de abajo? 2x más 1. ¿Qué número quedó arriba? 4. Y abajo me quedó un menos 1. Normalmente ese menos uno lo escribe arriba. Así que lo voy a escribir ahí. Y ahí está nuestra simplificación. Si se fijan, aquí no estamos viendo nada nuevo, ¿ya? Pero sí, como les decía adelante, estamos mezclando cosas. Ahora ya estamos teniendo dos polinomios, entonces los dos
hay que factorizarlos. Recién cuando está factorizado, pensamos en simplificar. Entonces, bueno, hoy se alargó bastante la clase. Terminemos con un ejercicio. No sé a qué hora tienen la clase del CAP, si me pueden recordar eso, por favor. Yo voy a copiar este ejercicio. Ya. Este es el nuevo ejercicio que hay que hacer. ¿Ya? Intenten hacerlo. Yo lo voy a dejar ahí lo más grande posible para que puedan guiarse con el anterior. A las 12. Ah, ya, gracias. Eh, ya, entonces, bueno, voy a terminar con este ejercicio para que tengan algún descanso ahí entre medio. Entonces, intenten hacer ese. ¿Ya? Es mucho más corto que el que acabamos de ver, pero sirve de ejemplo. Vamos a dar 5 minutos, luego lo revisamos y vamos a dar por finalizada la clase. Se cancela x-1. Ah, ya, y ahí queda dividido. 2x-2 dividido en x-3. Y ojo, el 2x-2 se puede factorizar también por 2. Ya, espero vayan bien. Vamos a dar 2 minutos más y ojalá puedan terminarlo. Dos por x-1 partido en x-3. Creo que sí, está bien. Un minuto más para que vayan haciendo los últimos cálculos. Yo voy a borrar todo lo que tengo acá.
Y ya, vamos a resolverlo. Espero hayan alcanzado a terminar. Y vamos viendo. Arriba. Fíjense que el 2 está aquí. Este es un 2 por 2 y esto es un 2 por 1. Puedo, como ya saben, factorizar por 2. Entonces yo coloco un 2 aquí. Paréntesis. X cuadrado menos 2x más 1. Abajo voy a copiar, bueno, voy a escribir por ahora para ir haciendo lo mismo arriba y abajo. Ya. Arriba. ¿Cómo se factoriza eso? Tenemos que buscar dos números que multiplicados me den 1. Hay una opción solamente, 1 por 1. Entonces, el caso más sencillo, 1 por 1. Y necesitamos que sumen menos 2. Por lo tanto, ambos tienen que ser negativos. Abajo. Vamos a colocar x aquí, x acá. Dos números que multiplicados me den 3. Hay una opción de nuevo, 3 por 1. Y necesitamos que sumen menos 4. Por lo tanto, ambos son negativos. Ya tenemos factorizado arriba y abajo, por lo tanto podemos pasar a simplificar. Vemos que hay un paréntesis igual abajo y arriba, los tachamos. Ojo, esto no se transforma en un 0 por si acaso, se transforma en 1. El neutro de la multiplicación. 1. Porque he visto esos errores también, los tachan, por ejemplo, no sé, les queda x más 1 partido en x más 1. Los tachan y dicen respuesta 0. No, ya, si tachamos ahí la respuesta es 1. Por eso se los aclaro. Entonces, arriba nos quedó 2 por x menos 1 por 1. O sea, 2 por x menos 1. Y abajo nos quedó x menos 3 por 1, x menos 3. De nuevo, yo no puedo simplificar la x aquí con la x. Yo tacho factores completos y los factores están en los paréntesis. Ya yo tengo que tachar paréntesis completos. Por lo tanto, ya no puedo hacer nada más y ahí me queda. Fíjense que esta fracción gigante se transforma en esta mucho más pequeña. Y normalmente esa es la idea de la factorización. ¿Ya? Bueno, si no hay dudas, acaba de terminar la clase. Intenten ir a la clase del CAB, es importante. Recuerden que también tiene un porcentaje de la nota final. Y nada, que les vaya bien hoy. Tengan buen fin de semana. Si tienen dudas, yo estoy atento al correo siempre. No siempre respondo no siempre respondo al tiro. ¿El 2 no se multiplica? No, el 2 no se multiplica porque nosotros lo que queremos es factorizar. Entonces, si lo multiplicamos, estamos haciendo lo contrario, factorizar. ¿Ya? La factorizar es encontrar números que multiplicados, eh, encontrar los factores, y los factores son las multiplicaciones. Entonces, normalmente nosotros queremos escribirlo así, no así. ¿Ya? Queremos escribirlo así como... No queremos hacer las multiplicaciones, queremos escribirlas solamente. Así que no. Bueno, lo que les estaba contando. Intenten escribirme al correo UCM también, es el que reviso normalmente, el que tengo en el celular, entonces ahí les puedo responder de forma más rápida. Y eso ya, tengan un buen fin de semana. Nos veríamos el martes para
hacer lo mismo que hicimos esta semana. Pasar contenidos y luego el control. ¿Ya? Así que eso. Chao, que estén muy bien. Recuerden la clase del CAP, hacer todas las dudas posibles. Y nos vemos. Chao, chao. Ojalá ya. Pero ahora ya sé que tú, bueno, igual participas harto en clases, sé que sabes, entonces, bueno, si llegas a tener algún problema, podríamos intentar hacer algo ya. Yo ya sé que tienes problemas de conexión, así que eso es bueno, que yo sepa que tú puedes tener algunos problemas, así que ahora ya podemos arreglar algo en caso de que tengas algún inconveniente. Ojalá no los tengas, ¿ya? Pero bueno, algo se puede hacer quizás. Chao, que estén bien. Chao.